El Reino Unido pondrá fin al libre movimiento de ciudadanos comunitarios inmediatamente después del Brexit y establecerá restricciones para frenar el ingreso de los trabajadores de la Unión Europea, con excepción de los altamente cualificados. Estas son dos de las propuestas incluidas en un documento filtrado que revela este miércoles The Guardian. Dicho documento, con fecha del mes pasado, ha sido elaborado por el Ministerio del Interior. Tiene 82 páginas, está marcado como extremadamente sensible y, según el periódico, se centra en una política que da prioridad a los trabajadores británicos. Mientras, el antiguo viceprimer ministro conservador Michael Heseltine, contrario al Brexit, afirmaba en una entrevista lo siguiente: creo que ahora existe la posibilidad de que el Brexit no sea la realidad si se produce un cambio en la opinión pública. Lo que ocurre hoy es que el Partido Conservador, profundamente dividido, sigue dominado por los defensores del Brexit y el recuerdo del referéndum, mientras que aquellos que desean permanecer en la Unión todavía no tienen las pruebas que necesitan de que se haya producido ese cambio. Londres y Bruselas siguen dialogando sobre las condiciones del Brexit, entre ellas el futuro de los derechos adquiridos por los comunitarios que viven en el Reino Unido y los británicos que residen en uno de los países miembros. Con avances y una amenaza casi disipada de la salida de Estados Unidos de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, concluyó la segunda ronda. Las advertencias y agresiones del representante comercial estadounidense Robert Lighthizer se apaciguaron, pero México no baja la guardia. Together, we have developed a great relationship, and I'm looking forward to continuing sitting across the table from both of you. Por más baja que sea una probabilidad, nunca hay que descartarla y debemos de estar preparados para cualquier escenario. Ningún capítulo se concluyó, pero los borradores más próximos se esperan discutir del 23 al 27 de septiembre en Ottawa, Canadá. Canada, the United States, and Mexico all wholeheartedly share the goal of reaching a mutually beneficial agreement. A pesar de los consensos, 5 días fueron insuficientes para hablar de reglas de origen, el sector manufacturero y el energético, básicos en el actual TLCAN. Aunque los capítulos que pronto podrían estar listos se refieren a las pequeñas y medianas empresas y a la facilitación comercial. Y el objetivo es que para la siguiente ronda podamos hacer el esfuerzo de que la mayor parte de los temas estén ya con visiones unificadas para su discusión. Las mesas están completas. Estados Unidos se mantiene en ellas. Incluso los productores representantes del sector agrario lo ven positivo. I am hopeful we can arrive at an agreement that helps American workers, farmers, and ranchers, while also raising the living standards of workers in Mexico and Canada. NAFTA is working. Consumers are the winners. Before any changes are made to the agreements, everyone needs to know the whole story, not just part of a story. A trade war will be very costly, especially for consumers. Nada concreto podrá verse hasta finales de septiembre. Si no lo desestabiliza, un nuevo tuitazo. Con imágenes de Miguel Ángel Azúa para el financiero Bloomberg, Stephanie Ochoa. After a thorough review and evaluation, CBP has awarded prototype construction contracts for concrete designs for the following companies. La administración de Donald Trump ya seleccionó a las 4 empresas que construirán los prototipos del muro fronterizo con México. Pero la carrera por convertirse en los creadores de la barrera apenas arrancó. Y es que no solo las grandes empresas están interesadas en hacer realidad la promesa de campaña del presidente de Estados Unidos. Erigir el polémico muro también se ha convertido en la meta de norteamericanos que viven en las ciudades fronterizas. Tal es el caso de Cuba Monses Jr., mejor conocido como Rusty, un tejano de 69 años que estudió electrónica, estuvo un par de años en la academia de policía, trabajó en una planta de químicos, vendió periódicos y coches, nunca ha vendido seguros y cuyo padre asegura fue guardaespaldas del mismísimo Pancho Villa. Él, junto a un grupo de vecinos como el Tejano, un estadounidense de ascendencia mexicana y cuya identidad pidió mantener en secreto por miedo a sufrir represalias, decidió que debían tomar las riendas de un nuevo proyecto para construir una cerca que fuera más efectiva, más no racista, que el actual muro.
Sure, I've seen people climb it all the time. I saw 2 ladies, and they were weighing well over 350 pounds because they were carrying backpacks, and they climbed it just as fast as kids do. They didn't use ropes, they didn't use ladders. That fence was designed so that you could climb it. El muro no es racismo, no es racismo. Si tú tienes tu casa y pones una cerca, no es racismo contra tu vecino, es para protección de tu propiedad, ¿verdad? Ahora, el muro es bien importante por la razón de que quita, no quita, pero sí, yo te diría, en mi caso, en mi terreno, un 80% sí ha quitado las gentes criminales que pasan para acá. Y fue en el patio del rancho de Rusty, ubicado a tan solo 4.5 kilómetros. Las principales marcas francesas de la moda ya no contratarán modelos demasiado delgadas o menores de 16 años. Así lo acordaron los propietarios de marcas como Gucci y Dior y Vuitton a través de un código ético lanzado el miércoles en la víspera de la Semana de la Moda en Nueva York. Los dos grandes grupos franceses de lujo, Kering y LVMH, adoptaron el acuerdo conjunto tras años de polémicas y tendrá aplicación en el mundo entero, tanto en desfiles como en sesiones fotográficas. Según las empresas, el nuevo reglamento busca garantizar el bienestar de las modelos y con ello esperan incentivar al resto de los representantes de la profesión a seguir su ejemplo. Las nuevas normas superan algunas de las disposiciones legales que entraron en vigor en Francia el año pasado. Por ejemplo, reduce de 2 años a solo 6 meses la validez del certificado médico de las modelos con su índice de masa corporal. Para las menores de entre 16 y 18 años se regulan también las situaciones de desnudez o semidesnudez que deberán contar con el total acuerdo de la interesada. Se prohibirán además las tallas inferiores a la 34 para mujeres y 44 para los hombres con base en las medidas francesas. La aplicación del reglamento será supervisada por un comité de seguimiento instaurado por ambos grupos que juntos suman 16 marcas de lujo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea le da un varapalo a Hungría y Eslovaquia. Ambos habían rechazado la decisión del Consejo de la Unión de reubicar 120.000 solicitantes de asilo desde Grecia e Italia hacia otros Estados miembros.
Según este sistema, Eslovaquia debía recibir en total 802 personas, mientras que Hungría, con 10 millones de habitantes, debería aceptar a 1.294 refugiados. El gobierno húngaro ha tenido varios conflictos con Bruselas por su dura política migratoria. Ha elevado vallas en su frontera con Serbia para detener a los refugiados y aplica una legislación que prevé hasta 5 años de cárcel por el cruce ilegal de sus fronteras. El 24 de septiembre hay elecciones en Alemania. Este fin de semana vimos, entiendo que es el único debate que sostuvo la canciller Angela Merkel con su rival Martin Schulz. ¿Cómo viste el debate? Hay quien dice que estuvo aburridísimo. Sí, en general el debate, y de hecho toda la elección se ha criticado por aburrida. Merkel tuvo que defender las virtudes de una elección aburrida, ¿no? Diciendo que no porque hay grandes diferencias ideológicas. Ojalá tuviéramos una elección aburrida en México. Exactamente, ¿no? Es lo que mucha gente dice, ¿no? Sí. O en Estados Unidos o en Inglaterra. Entonces defendió ella eso. El debate sí en general fue bastante aburrido, pero yo creo que también hubo temas de gran interés. Schulz trató de atacarla por la crisis de migración o de refugiados de 2015. Él, como fue presidente del Parlamento Europeo, vio de primera mano la reacción por parte de los otros miembros de la Comunidad Europea a esta decisión considerada unilateral por Merkel de permitir que más de 1 millón de refugiados entraran a la comunidad, con la posibilidad de que luego fueran a otros países miembros, en un momento en el que Europa se veía vulnerable, en el que muchos gobiernos estaban lidiando con problemas de partidos populistas antimigratorios. Entonces, esa era una acusación muy válida. Muchos alemanes mismos están muy enojados con esa decisión. Explica parte de la popularidad del partido nacionalista de derecha, AfD, Alternativa para Alemania, y de su ala más dura, digamos. Más dura de la calle, que es Pegida, ¿no? Claro. Que no es un partido político formal, pero que es una especie de movimiento ciudadano nacionalista. Entonces fue un ataque razonable. Lo que pasa es que Merkel ya tiene muy asumido cómo defenderse de esta acusación. Simplemente dijo, yo hice lo correcto, no íbamos a repeler a estos pobres migrantes con cañones de agua o con fuerza, ¿no? Teníamos que hacerlo humanitario. Reconoce que podría haber sido más elegante su solución en cuanto a los otros miembros de la Comunidad Europea, pero defiende su decisión. Y el segundo punto interesante en el debate fue Turquía. Alemania y Turquía tienen una relación complicada. Hay muchos inmigrantes. Hay muchos migrantes, había programas de trabajadores turcos de hace mucho tiempo, una población importante, una población también que ha tratado de explotar el presidente de Turquía, Erdogan, para sus propios beneficios, y Erdogan mismo prometió cierto comportamiento en cuanto a los migrantes, controlarlos, a eso que no necesariamente ha cumplido, y además él ha tomado posturas cada vez más autoritarias. Sí. Entonces, la atacó en cuanto a Turquía y su relación con Turquía, que no ha sido suficientemente dura, y dijo algo muy notable, que es que él no permitiría que Turquía entrara a la Comunidad Europea. Que es importante porque Turquía ya está en proceso de solicitar ha coqueteado siempre con la Unión, ¿no? Oye, a ver, después del debate leí algunos medios que decían Schulz perdió la oportunidad de por lo menos una victoria mediática porque no le fue bien. Ella lleva gobernando desde el 2005, prácticamente 12 años, tiene todos los datos y toda la capacidad para defender el legado de Merkel en estos 12 años, ¿no? ¿No ves? ¿Podría haber alguna sorpresa de aquí al 24? Todo el mundo ya da por descontado que ella vaya a perder, más bien creen que va a ganar, pero ¿podría pasar algo? ¿Hay algún escándalo que esté guardado por ahí, algún problema que veas inmediato? Sinceramente lo dudo, en parte porque ha estado ahí tanto tiempo bajo tanto escrutinio. Es cierto que un 37-39% de la población no se ha definido. Entonces, es un número bastante es un número muy importante, sí. Pero todo el mundo espera que el electorado alemán es más bien conservador. Le gusta. Helmut Kohl estuvo 16 años en no sé cuánto tiempo. Y en realidad tendría que meterse un autogol Merkel muy fuerte. Hay un tema que está empezando a sonar ahorita,
que es la relación entre Merkel en todos estos años y la industria automotriz en Alemania. No sé si recuerdan el escándalo de las emisiones, los coches de diésel de Volkswagen y demás. Ese tipo de temas preocupan a muchos alemanes. La contaminación es un problema muy serio en algunas ciudades y muchos le echan la culpa a una relación quizá demasiado cercana y amistosa entre Merkel y estos capitanes de industria en Alemania. De hecho, están en violación de leyes y normas europeas. Entonces, ella ahorita está tratando de tomar posturas muy conciliadoras, nada demasiado radical, pero no sabemos qué va a pasar si gana o si pierde en relación a la industria automotriz. Puede ser un tema que afecte cómo vote la gente. Claro. Y si su partido obtiene esta mayoría y ella vuelve o permanece más bien como canciller, ¿hay algunos puntos de su agenda impulsada en los próximos años que te gusta o que quieras destacar? ¿Hay algún cambio o continuidad simplemente con lo que ha defendido? Merkel es muy conservadora, es más, su estrategia ha sido no decidir. Pero algo que sí me gustaría resaltar es que ha apoyado mucho la agenda de Macron, con quien empezamos, para hacer cambios muy fundamentales a la Unión Europea. Una unión quizá fiscal, y de compartir la deuda más fuerte, quizá una estrategia de defensa y ministro de defensa de toda la Comunidad Europea. En fin, reforzar este programa político para una unión cada vez más cercana entre los países de la Comunidad Europea. Entonces el tema, digamos, de política exterior y justamente hacer este frente común, ¿no? Angela Merkel se muestra satisfecha por lo alcanzado por su gobierno en esta legislatura, pero insta al país a no confiarse. En la última sesión del Bundestag antes de las elecciones, Merkel hizo un balance positivo de su gestión, centrándose en las crecientes diferencias con Turquía, el escándalo de los motores diésel y la amenaza nuclear norcoreana. Europa tiene una voz importante en este mundo y en esta situación debe emplearla. Con respecto a Ankara, la canciller abogó porque la Unión Europea estudie si suspende o termina las negociaciones de adhesión de Turquía, debido al preocupante deterioro de los fundamentos democráticos en ese país. La canciller reiteró además su intención de elevar progresivamente el gasto en defensa hasta alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto para 2024, algo a lo que se oponen los socialdemócratas. Por otra parte, y a nivel económico, la canciller echó la vista atrás para celebrar que Alemania sea el motor de crecimiento europeo y que el gobierno federal haya logrado el déficit cero en los últimos 4 años. Continuamos en Mesa Central. El vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Stanley Fischer, presentó este miércoles su renuncia, misma que será efectiva hasta el 13 de octubre, después de laborar 3 años en el Banco Central de Estados Unidos. Para analizar el tema me acompañan Abraham González, Baude Barrientos e Isaíd Mera. Bienvenidos. Muchas gracias, Susi. Pues con esta salida vemos que quedarán vacantes 4 de los 7 asientos del Comité Federal de Mercados Abiertos y Trump ha dicho que nominará 4 de estos 7 asientos, no los que están vacantes, sino que también incluye al del presidente o la presidenta de la Fed. Así es, pues hoy los mercados tienen esta noticia, es una noticia más a la que reaccionan, un evento más o una declaración fuerte más por parte de la Fed que se suma a las que ya ha habido en los días previos. Creo que en los días previos varios miembros de la Fed han hecho declaraciones, digamos, que tienen un impacto en el mercado, que tienen un impacto en la percepción de los mercados y cómo se están moviendo particularmente las tasas y el dólar y bueno, pues la renuncia de Stanley Fischer pues definitivamente sí cambia el panorama. Según analistas, lo que hace es añadir un elemento más de incertidumbre al panorama de política monetaria que ya de por sí era pues un poco oscuro, ¿no? O sea, no se tiene mucha claridad, hay algunas dudas sobre cuándo va a empezar cuándo va a subir de nuevo la tasa de referencia la Reserva Federal y la otra duda es cuándo va a empezar a reducir su hoja de balance. Por ahora, desde ayer y con esta noticia de hoy se ratifica que la expectativa del mercado es que se vaya hasta el siguiente año cuando vuelva a elevar la tasa de referencia, ¿no? Okay. Creo que el tema de la renuncia de Fischer le añade un tema de peligro porque Donald Trump tiene el camino abierto para poner gente de su confianza
y de su confianza también que empuje los temas que él busca, que es el tema de la desregulación de Wall Street. Es decir, Fisher y Yellen, que acaba su mandato a inicios del próximo año, tenían o eran de los que promovían que esta regulación post-crisis de 2008 se mantuviera, ¿no? Ahí vemos, ese es el tema, podría poner gente de su confianza para la desregulación de Wall Street. Donald Trump asegura que la fuerte regulación daña la inversión y el empleo. Fisher y Yellen apoyan la regulación de los bancos porque esta busca evitar una crisis como la de 2008. Entonces creo que le añade un tema, más allá de la incertidumbre al Banco Central, le añade un tema de peligro. Esos son los candidatos que manejan analistas para suceder a Janet Yellen en caso de que no más bien para ser el próximo presidente de la Fed, donde se incluye a Yellen como segunda propuesta. Y Gary Cohn, aunque hoy el Wall Street Journal dice que Gary criticó a Donald Trump por el tema de la reacción a los hechos violentos que hubo en Estados Unidos hace como 3 semanas, el Wall Street Journal dice que ya no va a ser él. Entonces, en orden de seguimiento, pues Janet Yellen cobraría votos para poder ser nominada por Trump para seguir en la Fed. Esta noticia, Susi, yo creo que tomó a algunos cuantos por sorpresa, ¿no? Ya se veía venir por la línea, ¿no?, que está marcando. O sea, el dúo Yellen-Fisher, ellos se inclinan más por elevar las tasas, ¿no? Trump quiere un escenario donde las tasas sean estables, es decir, bajas, ¿no? Yo considero un tanto irresponsable al señor Fisher en el sentido, él está muy consciente, ¿no?, la sensibilidad del público de Estados Unidos o a nivel mundial, incluso por sus declaraciones, ¿no?, que la siguen de pe a pa. Entonces, él en una serie de eventos el año pasado, por ejemplo en Chicago, él de manera irresponsable, y lo subrayo, él decía, hay que aumentar las tasas. Y entonces ¿qué pasaba al día siguiente? Pues una corrida, ¿no?, en los mercados financieros. Digo irresponsable porque él sabe qué va a pasar. No sé, la verdad no sé cuál era el objetivo, ¿no? Y lo dijo al menos en 4 o 5 ocasiones, ¿no? Y en esas 5 ocasiones sucedió lo mismo. Ahora, también hay un tema bien interesante que tiene que ver con lo que ha pasado en el mercado cambiario. En la terminal de Bloomberg tenemos cuál fue la reacción del dólar, el índice dólar respecto a una canasta de 10 divisas, y vemos ahí justo esa bajada repentina que tuvo por alrededor de las 9 de la mañana, fue justo cuando se anunció la salida de Fisher. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues evidentemente sale una de las personas que estaba a favor de subir las tasas al mercado percibir una menor probabilidad de que esto suceda, de que se suban las tasas pronto, pues el apetito por los instrumentos de deuda norteamericanos cae, y en esa misma medida también cae el índice dólar. ¿Qué tiene esto de relevante? Y yo no sé si es estrategia del propio Trump, podría parecer incluso que sí. ¿Qué es lo que está pasando? Trump está muy preocupado por los déficits comerciales, y vemos en la tendencia de largo plazo o al menos en lo que va de este año del dólar, el dólar se ha debilitado fuertemente, y es en parte por las medidas o el ritmo que lleva la Fed. Evidentemente, un dólar débil lo que va a hacer es beneficiar a las exportaciones estadounidenses, lo cual en teoría, no sé si ese es el plan de Trump, pero podría hacer que disminuyan los déficits comerciales de Trump. No puede pedirle a Fisher que renuncie, vamos. No es que lo haya pedido, pero bueno, sin duda sí se han alineado un poco las cosas, y es precisamente también por eso que Yellen está también como una candidata. Si recordamos, cuando era candidato, Trump decía Yellen descartada, claro. Observando pues la política y digamos como las directrices que lleva la política monetaria de Yellen, pues ya no le parece tan mala idea a Trump, y tampoco le parece descabellado al mercado que Trump vaya a elegir precisamente a Janet Yellen para volverla a nominar. Las experiencias, la tradición indica que un insider es el que es presidente de la Fed. La última vez que hubo alguien de fuera, que en este caso fue en la presidencia de Jimmy Carter, que nombró a un empresario, duró menos de 2 años. Es decir, la experiencia, menos la reciente experiencia, indica que tiene que ser un insider, lo cual le da, creo que, posibilidades a Yellen de seguir. Insisto, el tema de Gary Cohn, que según el Wall Street Journal ha quedado fuera por las críticas que hizo al presidente.
Entonces, y la salida de Fisher capaz que entonces le da más todavía fortaleza a la candidatura, en sentido figurado por supuesto, de Yellen de continuar en la FED, lo cual creo que sería positivo. Yo no pensaría así, Said, porque en realidad Fisher se había convertido en el brazo derecho, ¿no?, de la señora Yellen, o sea, era su gurú, ¿no?, pues, como quieras verlo. Entonces aquí se lo estás cortando una persona donde ella descansaba para sus decisiones, y todo el mundo ya lo sabemos, ¿no? El señor Trump criticó públicamente a la señora Yellen en una serie de ocasiones. Últimamente ya no la critica, pero no la alaba, ¿no? Pero él dice que renunció por razones personales. ¿Ustedes creen que tenga que ver algo con las declaraciones de Trump, las diferencias que tenía? Yo creo que sería especular, vamos. Exactamente, me parece también especulativo. Enfermo, por ejemplo, ojalá no sea así. Pero es decir, creo que también criticar o decir es irresponsable que salga ahora, no lo sé. No, irresponsable porque él decía, hay que subir las tasas. Y todos el resto de los miembros de la FED decían, hay que aguantar. Conclusiones. Y en algún momento también eso le hizo perder credibilidad a la FED ante el mercado, ¿no? Y eso también generó ciertas distorsiones, pues, que no necesariamente estaban reflejando los pasos que iba a seguir la política monetaria en Estados Unidos. En fin, como conclusión, yo diría que, pues, el efecto, al menos que vemos en el dólar, pues es un efecto que no necesariamente es negativo para Estados Unidos, bajo un contexto en el que busca reducir sus déficits comerciales. Ok. Yo pienso que en cierta forma se está pavimentando el camino para que lleguen más miembros acordes a la ideología de Trump. No necesariamente es malo, ¿no? En el caso de la FED puede ser el caso de la regulación, eso sí lo tendríamos que tomar con pinzas, y yo creo que las tasas de interés se van a mantener bajas por buen rato. Yo creo que el gran riesgo es este tema de la regulación. Me parece increíble que después de la severa crisis que tuvimos en 2008-2009, que vivió Estados Unidos con más fuerza, todavía en este caso el presidente quiera desregular a los bancos. Y creo que se abre también el camino, como dice Baude, para que pueda meter gente de su confianza para alcanzar esto. Pues así es como queda en estos momentos el Comité Federal de Mercados Abiertos de la FED. 4 vacantes que iremos viendo si Donald Trump pues va perfilando en estos cargos a gente de su confianza, y pues veremos si se queda Janet Yellen o no, la actual presidenta. Miércoles del Rockstar de las finanzas, Pedro Tello Villagrán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gaby, muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo aterrizamos este tema? ¿Cómo afecta a los hogares y a los jóvenes la caída de la inversión en la actividad económica del país? Fíjate, Gaby, que la semana pasada, hablando justamente sobre el tema de la inversión en una conferencia, se acercó una ama de casa y me decía, oiga, pero a ver, de los números que usted ha presentado, trate de explicarme cómo es que me afecta a mí la evolución de la inversión productiva en México. Y justamente derivado de esa pregunta decidí que este tendría que ser el tema del comentario de hoy. Los datos que el día de ayer dio a conocer el INEGI, Gaby, indican que la inversión productiva en México, la que se convierte en empresas que amplían su capacidad de operación, la que se convierte en caminos y puentes, en hospitales, en escuelas, etcétera, etcétera, cerró el mes de junio con un retroceso respecto a la inversión que se realizó en el mismo mes del año anterior. Y si comparamos el acumulado de la inversión en México durante los primeros 6 meses de 2017 contra el mismo periodo del año anterior, también nos encontramos con un retroceso en la inversión. Eso que aparentemente importa solamente a los especialistas en materia económica, tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de los hogares, Gaby. ¿Por qué? Si no hay inversión suficiente, dotación de agua potable no llegará a las colonias que carecen de ello. Si no hay inversión suficiente, tampoco habrá llegada de electricidad o servicio de alcantarillado, que en épocas como esta de grandes lluvias se convierte en un servicio público insustituible para buena parte de las ciudades de nuestro país. Si no hay inversión pública, tampoco habrá alumbrado público, que representa finalmente una suerte de protección, así sea pequeña, contra el tema de la inseguridad. ¿Y qué decir de las escuelas, Gaby? Si no tenemos inversión, no habrá más escuelas, ni espacios u oportunidades de enseñanza para quienes aspiran finalmente a tener cierto nivel académico. Si no hay tampoco inversión pública, diríamos que el problema que enfrentamos ahora de que no hay suficiente espacio en hospitales para atender a quienes van en busca de una cita para recibir atención médica, o que buscan una cita con un especialista, o no encuentran la oportunidad de tener o realizarse los estudios clínicos que les determina el médico de manera pronta, simple y sencillamente se van convirtiendo en problemas que se acumulan y terminan por impactar la calidad de vida de los hogares en México.
Y qué bueno que nos lo explicas, Pedro, porque la macroeconomía sí tiene mucho que ver con la microeconomía. Y nos dicen, macroeconómicamente estamos súper bien. Sí, pero a ver, la microeconomía es mi bolsillo. Ahí es donde yo siento si la economía va bien o va mal. Si hay oportunidades, si hay servicios, si hay escuelas. O sea, ahí es donde vemos todo este tema. En conclusión, mi querido Pedro. Yo diría que México ha padecido durante los últimos 3 años, Gaby, caídas en los niveles de inversión pública y privada. Y me gustaría preguntarle a quienes siguen este espacio, ¿cuántos de ustedes pueden decir qué tan deteriorado está el servicio de alcantarillado o la pavimentación de sus calles o qué calidad de escuelas tienen a donde van los hijos de los núcleos familiares y qué calidad de servicios ofrecen el sistema hospitalario en México? Pues que nos digan a través de @Getlaseca, @Excelsior, esta pregunta @PTelloVillagrán, para que conversen también de esto que nos toca absolutamente a todos. Pedro, gracias, nos vemos el próximo miércoles. Buenas tardes, Gaby. Gracias a Pedro Tello Villagrán, síganlo en redes sociales. El Economista Televisión. Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Rusia, Vladimir Putin, reconocieron la oportunidad que existe para incrementar las inversiones entre ambos países, que en la actualidad son de $2,000 millones al año. Durante un encuentro bilateral que sostuvieron en el marco de la Cumbre de Economías Emergentes y Países en Desarrollo organizado por el Grupo BRICS, coincidieron en que hay áreas de oportunidad para aumentar las inversiones y el intercambio comercial. Peña Nieto coincidió con su homólogo ruso en que los niveles de intercambio comercial que se tienen como países es todavía muy menor a un gran potencial que tienen ambas naciones para potenciar intercambios y para promover inversiones recíprocas. Expuso que un área de oportunidad que México ha impulsado a partir de cambios estructurales es el sector energético, que ha permitido que ahora se tenga inversión en el sector privado. El jefe del Ejecutivo Federal expresó su beneplácito por tener este encuentro bilateral, que se suma a las muchas veces y ocasiones que han tenido que dialogar de manera informal y casual. En su oportunidad, Vladimir Putin indicó que en la actualidad el intercambio comercial entre los dos países no es tan grande, de $2,000 millones, pero que en el primer semestre de este año alcanzó 38%, en comparación con el 7.5% del mismo periodo del año pasado. Con información de Francisco Martínez, enviado Notimex. El Economista Televisión. A pesar de su decisión, Donald Trump asegura que tiene un gran cariño, dice él, por los Dreamers. Well, I have a great heart for the folks we're talking about, a great love for them. And people think in terms of children, but they're really young adults. I have a love for these people, and hopefully now Congress will be able to help them and do it properly. Y entonces, de veras, la definición de locura, ¿no? Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. El Economista Televisión. El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, adelantó que los primeros resultados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se darán a conocer en la tercera ronda en Canadá. Hemos dado instrucciones a nuestros jefes negociadores de que nos comprometamos a poder empezar a definir lo que le llamamos los capítulos más aproximados para empezar a ver los primeros resultados en la tercera ronda. Estaremos en contacto cercano los ministros para seguir empujando a nuestros equipos para presentar los primeros resultados en Canadá. En conferencia de prensa acompañado de la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y del representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, Guajardo Villarreal precisó que la segunda ronda de negociaciones, que realizó por 5 días en México, concluyó con éxito y con avances en algunos temas. Destacó además que hay el compromiso de lograr un acuerdo comercial que sea una victoria para los tres países. Estoy reflejando el compromiso del presidente de la República para comprometernos en esta negociación para que el producto de ella
se representen mejores empleos en cada uno de los 3 países. Empleos que confirmen los derechos más importantes laborales en esta región y que nos lleven a un resultado que los 3 podamos concluir como beneficiosos para nuestras comunidades y nuestra sociedad. Las delegaciones de los 3 países continuarán la tercera ronda en Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de septiembre. Notimex. El Economista Televisión. Rusia rompe la baraja en la crisis norcoreana. En una línea radicalmente opuesta a la de Estados Unidos, el presidente ruso Vladimir Putin ha apostado por las negociaciones con Pyongyang para solucionar el conflicto. Lo ha hecho en Vladivostok durante una reunión precisamente con el presidente de Corea del Sur, alarmado por el cariz que están tomando los acontecimientos. Si Corea del Norte no cesa en sus provocaciones, podríamos llegar a una situación impredecible, avisó Moon Jae-in a Putin. Así pues, Rusia parece alinearse con China a favor de una solución pacífica de la crisis desatada por la detonación por parte del régimen de Kim Jong-un de una bomba H 8 veces más potente que la de Hiroshima. Putin ya ha dicho que no cree en las sanciones, porque en su opinión Corea del Norte preferiría comer pasto a renunciar a su programa nuclear. México, Estados Unidos y Canadá tendrán resultados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su próximo encuentro. Así lo afirmaron el martes los negociadores tras cerrar su segunda ronda de discusiones en Ciudad de México. Amigos, estamos hoy para consolidar aún más la relación entre nuestros 3 países. Al continuar nuestra discusión sobre la modernización del TLCAN, Canadá, Estados Unidos y México comparten completamente el objetivo de alcanzar un acuerdo mutuamente beneficioso. Entre los temas más delicados de la negociación están las reglas de origen, la intención estadounidense de disminuir su déficit comercial y la revisión de los salarios en México. El TLCAN, vigente desde 1994, es renegociado a petición del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con abandonarlo por generar pérdida de empleos en su país. México depende en gran medida de Estados Unidos, su mayor socio comercial y el destino del 80% de sus exportaciones. La tercera ronda de renegociación del TLCAN se realizará del 23 al 27 de septiembre en Ottawa. La idea es concluir la revisión del tratado antes de que termine el año para evitar interferir con los procesos electorales en 2018 de México y Estados Unidos. Que voy a analizar con Fernando Bolaños, gerente de análisis bursátil de Monex, quien se enlaza con nosotros desde el buró de Bloomberg en Paseo de la Reforma. Hola Fernando, gusto en saludarte. Me gustaría conocer tu opinión sobre la evolución reciente en los mercados. Te pregunto, ¿son las tensiones geopolíticas en el mundo las que estarán marcando la pauta a corto plazo? Hola, muy buenas tardes. Un saludo a tu auditorio. Definitivamente las tensiones geopolíticas están marcando la tendencia de los mercados accionarios y también de los activos refugios. Justamente como comentabas, el tema de la tensión geopolítica entre Norcorea, Estados Unidos se ha ido incrementado de manera importante y eso ha generado pues bastante incertidumbre dentro de los mercados. Esto también ha generado por su parte apreciaciones dentro de ciertos commodities como puede ser el oro y la plata. Adicional a esto, pues también hemos visto que los bonos en Estados Unidos han presentado una disminución. Esto como parte del movimiento de los inversionistas hacia activos refugios y justamente pues realmente toda la atención por estos momentos se encuentra centrado en si en algún momento habrá algún tema de conflicto bélico. Por el momento parecería que no se estaría dando, que en algún momento pudieran estarse resolviéndose estas tensiones por temas más diplomáticos, como podría ser el caso de sanciones, por ejemplo, el congelamiento de los activos por parte de Corea del Norte. Entonces, así es como lo estaríamos viendo. También hay un elemento nuevo que es el anuncio que se conoció y la renuncia de Stanley Fischer como vicepresidente de la Fed para el 13 de octubre. Esto le agrega incertidumbre también al mercado porque ahora es incierto qué hará la Reserva Federal a finales de año o en los primeros meses de 2018. No se sabe también qué va a pasar con su hoja de balance, si es que va a empezar a reducirla hacia finales de este año, Fernando.
Efectivamente, el tema de Stanley Fischer le está generando o aumentando el nivel de incertidumbre que se tenía sobre la política monetaria en Estados Unidos. Sin embargo, consideramos que se encuentra todavía más centrado en los datos económicos, en específico a los datos de inflación que han venido con una tendencia a la baja y que eso también ha generado que se postergue las expectativas de alza de tasas durante este año e inclusive pues también el movimiento dentro de las hojas de balance. Entonces, por el momento consideramos que esta salida de Stanley Fischer lo que generaría más que nada es que entrara alguno de los otros miembros que no tuvieran o que no tenían voto y estaríamos esperando hacia principios del próximo año, en específico para el mes de febrero, que si existe alguna nominación para la presidencia de la Reserva Federal, así como quienes podrían estar tomando nuevos cargos y así como también el tema de los votos. ¿Qué lectura haces del mercado bursátil mexicano? En la primera parte del año vimos flujos positivos de extranjeros a renta variable nacional, lo que contribuyó a que el índice estableciera varios máximos históricos. ¿Qué ha pasado desde entonces? Desde entonces parece que ha habido un tema de consolidación e inclusive un poco de tomas de utilidades. Ahorita los inversionistas parecerían que están enfocándose más, por un lado, en cuestión de los presupuestos en Estados Unidos, si realmente llegarán a un acuerdo en cuestión de las reformas fiscales, el tema de infraestructura, serán puntos medulares. Y por otro lado, también pues realmente ya empezando a poner los ojos hacia el 2018, todavía falta sobre todo los reportes del tercer trimestre, que ya básicamente con eso podríamos estar concluyendo el 2017 y ya empezando a tener precios objetivo, estimaciones de crecimiento y niveles para el IPC para el 2018, pero por el momento parece más una consolidación y que se podría estar moviendo por temas justamente de estas tensiones geopolíticas o algún conflicto pues en temas de presupuesto en Estados Unidos. Estamos a días de que Cuervo y Megacable ingresen a la muestra del IPC. Te pregunto si la entrada de estas dos empresas, Cuervo y Megacable, podría dar un impulso al mercado accionario. Realmente por los pesos no veríamos que haya un impulso significativo. Estaría obviamente, creo que más respaldado el alza del mercado o inclusive la caída por los fundamentales de las emisoras que tienen un mayor peso, como puede ser América Móvil, como puede ser Jefe Norte o como podría ser Walmex y demás. Entonces creo que no sería un tema que sea significativo. Obviamente habrán cruces y volúmenes interesantes el día del rebalanceo, pero por el momento no consideraríamos que ese sería un factor que cambie mucho la perspectiva del IPC. Fernando Bolaños, muchas gracias por tus comentarios. Muchas gracias, buena tarde. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha anunciado la cancelación del programa DACA. Se trata del plan que hasta ahora protegía de una deportación a los jóvenes migrantes conocidos como Dreamers, sus soñadores en inglés. Se calcula que unas 800,000 personas se ven afectadas por esta medida. Vamos hasta Washington, donde está nuestra corresponsal Elena Villar. Hola, ¿qué tal, Elena? ¿Qué más se conoce sobre esta cancelación del plan? Hola, Eliana, ¿qué tal? El programa conocido como DACA va a ser rescindido tras días de certeza sobre este anuncio que no acababa de llegar. Finalmente ha sido el fiscal general del Estado, Jeff Sessions, quien lo ha confirmado en una comparecencia ante los medios. Dice Sessions que ese programa por el cual se evita esa deportación de menores llegados de manera ilegal a Estados Unidos es inconstitucional, por lo que se le va a dar un plazo al Congreso estadounidense para que ponga fin al mismo. Sessions ha sido claro, asegura que el DACA genera controversia y que el Departamento de Justicia no puede defenderlo. No podemos admitir a cualquiera que quiera venir aquí a Estados Unidos y debemos poner un límite al número de inmigrantes. Escuchamos sus palabras. No podemos admitir a cualquiera que quiera venir aquí. Es así de sencillo. Sería una política de fronteras abiertas y la sociedad estadounidense con razón la ha rechazado. Por lo tanto, la nación debe establecer y cumplir un límite en el número de inmigrantes que admitimos cada año. Y eso significa que todos no pueden ser aceptados.
El fiscal general también ha acusado al expresidente Barack Obama de no cumplir con los cauces legales correspondientes a la hora de aprobar el DACA en el año 2012 y ha asegurado: somos personas compasivas, pero también de ley. La cancelación del programa va a hacer a la nación más segura y la va a poner a salvo. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla esta decisión, que ahora va a pasar a manos del Congreso, pero lo cierto es que con este anuncio se hacen cada vez más reales los temores de los 800.000 jóvenes indocumentados que están en este país acogidos al programa. Recordemos que las siglas DACA significan Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y en concreto otorga permisos de estadía y trabajo de 2 años renovables a quienes llegaron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños. El DACA evita esa deportación, pero no garantiza la ciudadanía futura ni la residencia permanente, y fue creado por Barack Obama ante esa imposibilidad de aprobar en el Congreso la llamada Ley DREAM, un Congreso dominado por los republicanos. Para acogerse al DACA hay que cumplir diversas condiciones. No está ni mucho menos para todos. Por ejemplo, es haber llegado a Estados Unidos con menos de 16 años de edad, tener 15 años como mínimo, 31 como máximo, tener estudios secundarios y, por ejemplo, no tener antecedentes penales. Para acceder al DACA, además, los Dreamers deben entregar al Estado todos sus datos personales y muchos beneficiarios temen ahora que si finalmente es derogado, las autoridades migratorias usen esa información para localizarlos y deportarlos fácilmente. Acogerse, de hecho, también al programa no es ni mucho menos gratuito. De hecho, los Dreamers pagan $495 cada 2 años y además pagan impuestos. La mayoría de ellos son personas nacidas en México y en países de Centroamérica y viven en California y Texas, pero también hay muchos en Nueva York, Illinois y Florida. Políticamente, ¿qué significa este anuncio? Esto significa un paso adelante en una de las promesas electorales de Donald Trump, quien desde el principio se ha mostrado en contra del DACA, pero sin embargo hay que decir que cualquier cosa pueda suceder a partir de ahora. Hay que poner de relieve que el programa cuenta con numerosos apoyos y, de hecho, el líder de la mayoría republicana en el Congreso, Paul Ryan, pidió al presidente la semana pasada que lo mantuviera. También otros miembros de su partido, del Partido Republicano, así como numerosos demócratas e incluso líderes empresariales. Este mismo martes, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos ha dimitido de la coalición de diversidad nacional de Trump debido a lo sucedido. Y a nivel de estados, Nueva York y Washington, por ejemplo, son los más críticos. El lunes incluso anunciaron estar dispuestos a querellarse contra el gobierno federal si finalmente se pone fin al DACA y se inician esas deportaciones masivas. El fiscal general de Washington incluso anunció que su defensa legal de los Dreamers contaría con la ayuda de otros estados. Concretamente aseguró: hemos estado trabajando de cerca con otros equipos legales del país y esperamos que se unan a esta medida. Finalmente, remarcar que este fiscal es solo uno de los hasta 19 que el pasado julio ya enviaron una carta al presidente para que mantuviese el DACA y advirtiéndole de que actuarían en caso contrario. Por lo tanto, se inicia ese paso para derogar ese DACA. Hay muchísima gente en contra y no solo son los Dreamers, también podrían iniciarse diversas vías legales para intentar pararlo, así que veremos qué sucede. Claro que sí, Elena, veremos cómo se asume esta medida en el Congreso y qué impacto social tendrá. Gracias. Gracias, querido Rodrigo Pacheco. La tercera etapa de la renegociación del Telecán será del 23 al 27 de septiembre, ahora en Canadá. Ya fue en Washington, ya fue aquí en el DF y toca a nuestro tercer socio, los canadienses, para detallarnos los avances alcanzados en la segunda etapa de esta renegociación, la que se llevó al cabo aquí en la Ciudad de México. Yo saludo en la línea telefónica a Juan Carlos Baker, él es subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Muy buenas tardes, subsecretario. ¿Cuál es el cierre de caja de esta segunda ronda? ¿Qué tal, Yuridia? Muy buenas tardes. Un saludo aquí en el auditorio. Siempre un placer charlar con ustedes. Mira, yo creo que el balance de la segunda ronda que se celebró aquí en México es bastante positivo y déjame te comparto por qué. Primero, la ronda duró 5 días. Inició el 1 de septiembre y terminó el día de ayer, día 5. A lo largo de estos 5 días sesionaron más de 20 mesas de trabajo en donde participaron más de 500 funcionarios de los 3 países. Finalmente, la ronda concluye cuando los 3 ministros, el secretario Guajardo de México, el embajador Lighthizer de Estados Unidos y la ministra Freeland de Canadá, hacen el balance de qué es lo que se logró avanzar en todos esos grupos que te digo. Y encontramos que hay un grupo de temas, alrededor de 6-7 temas,
en donde yo creo que ya estamos en un nivel de entendimiento bastante maduro como para pensar que en la ronda de Ottawa que tú ya mencionabas, vamos a tener textos específicos de esos temas para que ya empiece a ponerse en la negociación y llegar al acuerdo. Hay otros temas, y eso también fue reconocido por los ministros, que pues son más complejos, son temas que requieren más entendimiento, más trabajo técnico, temas como reglas de origen o propiedad intelectual, pues siempre son complejos en sí mismos. Entonces, ahí estamos dedicados y nos dieron la instrucción de redoblar los esfuerzos para llegar a un buen entendimiento. Y mira, Yuridia, a final de cuentas, yo creo que el avance que se tiene cuando tú consideras que hace menos de un mes empezó este proceso, la primera ronda arrancó el 16 de agosto, entonces 20 días después ya celebramos 2 rondas de trabajo con esta participación de funcionarios que te menciono y que teníamos 7 temas encarrilados hacia un buen resultado, pues creo que es algo muy positivo y sobre todo es algo que nos ayuda a construir momentum con miras a la tercera ronda. Subsecretario, ayer mientras estaban todos ustedes reunidos con los pares, bueno, todo el equipo de negociación mexicano con sus pares de Estados Unidos y de Canadá, pues llegó la noticia de la suspensión de DACA. Varios analistas consideran que se trata solamente de una coincidencia por los términos que en Estados Unidos ya se habían establecido para la terminación de esta protección a los famosos Dreamers. Pero enrareció la noticia las negociaciones con sus pares de Estados Unidos y de Canadá. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vivieron allá adentro, subsecretario? No, pues mira, al igual que todo el resto de las personas, vimos las noticias en los medios de comunicación que lo reportaron ampliamente, pero en la parte estrictamente técnica de la negociación comercial, pues eso no estuvo presente. Naturalmente, lamentamos que se tomen medidas de este tipo. La Cancillería mexicana ya ha establecido cuál es la opinión y la postura del gobierno mexicano, pero esto, pues bueno, más allá de una apreciación personal de nosotros, no trasciende a las mesas de negociación que le caen, que tienen por definición temas comerciales en la mesa. Me imagino que el equipo mexicano y el equipo canadiense tendrán más de una coincidencia en la que ya hayan logrado también cerrar una pinza interesante, ¿no? Nosotros estamos muy de cerca con los amigos de Canadá, también con Estados Unidos. A final de cuentas, el equipo negociador de los 3 países ha compartido recientemente muchas experiencias, la negociación del Transpacífico, los eventos de la Organización Mundial de Comercio, pero sí, obviamente con Canadá hemos encontrado una serie de convergencias porque pues tenemos ideas que son bastante parecidas y en donde se ha podido crear sinergias, lo hacemos. Pero también esto sucede con Estados Unidos. Yo no quisiera que se percibiera aquí que hay algún tipo de alianza uno contra otro. Todo lo contrario, vamos los 3 juntos y en algunos casos será más fácil entendernos con otro país, pero al final el objetivo se obtiene cuando los 3 estemos de acuerdo. Pues muchas gracias por estos minutos, subsecretario Juan Carlos Baker, para esta emisión de Imagen Noticias. Seguramente seguiremos platicando a lo largo de estos meses y pues lo que siempre les digo a cualquiera de los funcionarios mexicanos que se encuentran en este equipo, mucha suerte y mucho éxito, porque suerte y éxito, el que tengan ustedes es suerte y éxito para nuestro país. Gracias. Gracias, Virginia. Un saludo y buenas tardes. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. En más de Estados Unidos, los hombres y las mujeres de trajes y lentes oscuros que acompañan al presidente de Estados Unidos son globalmente conocidos. En películas los hemos visto. Se trata del Servicio Secreto, un equipo de 3,200 agentes especiales que se encargan de darle seguridad al presidente y a toda su familia, así también como al vicepresidente y hasta algunos de los secretarios del gabinete. Así como están los secretarios, la familia del presidente y demás, se encargan de la seguridad de todos estos funcionarios y de sus familiares, y esto cuesta muchísimo dinero. Pero con Donald Trump en la Casa Blanca y con su estilo de vida de magnate, el coste se ha incrementado, tanto que ahora se está buscando un incremento presupuestal para pagar horas extras. La internacionalista Ana Velasco tiene los detalles de esta crisis en los fondos del Servicio Secreto. Los 3,200 agentes especiales del Servicio Secreto, el cuerpo responsable de garantizar la seguridad del mandatario de Estados Unidos, tienen mucho trabajo en la administración Trump, pero no hay fondos suficientes para pagarles. Por ley, el Servicio Exterior está obligado a proteger al presidente, al vicepresidente y a sus familias inmediatas, pero también pueden incluir a otras personas del staff elegidas por el presidente. Trump tiene en su lista a 18 miembros de su familia y sus asesores cercanos, incluyendo a Reince Priebus, H.R. McMaster y Kellyanne Conway.
Tras una investigación publicada recientemente por el diario USA Today, la agencia reconoció que los constantes viajes de la familia Trump implican un sobrecosto de cientos de horas extras que no se pueden pagar. Los 1,100 agentes que integran el cuerpo de seguridad de la familia presidencial deberán trabajar el resto del año muchas horas extra, pero sin compensación. Los constantes viajes privados de Trump y sus hijos, que acumulan más de 20 en total, han agravado la crisis que enfrenta el servicio secreto desde hace años. Según el director de la agencia, esto se debe a un problema en la regulación presupuestaria, pues el sueldo base de un agente más el pago por las horas extras no puede exceder los $160,000 anuales. A estos límites se añaden las altas tasas de deserción de personal. Actualmente la agencia tiene 250 agentes especiales y 350 miembros del personal administrativo y técnico, menos que al inicio de la administración Obama. De hecho, el servicio secreto es considerado el peor lugar para trabajar en el gobierno federal, según los propios agentes. El año pasado, la agencia excedió su límite de gasto debido a los recursos que destinó a la protección de candidatos en la campaña presidencial. Por ello, el Congreso tuvo que autorizar una partida extraordinaria para compensar una parte de los pagos faltantes a los agentes. Debido a los altos costos de protección de la actual administración, el director está buscando nuevamente apoyo del Congreso para elevar el monto de pago permitido hasta $187,000 anuales, para cubrir al menos el primer periodo de Trump hasta 2020. Pero aunque el Congreso autorice un monto extra, más de 100 agentes asignados a la familia presidencial se quedarán sin la compensación por las horas extras ya trabajadas. Para Foro Global, Ana Velasco. Y es que además, con tanto viaje que hace Donald Trump a sus campos de golf y a sus residencias en Florida y en otras partes de Estados Unidos, pues también desplazarse con estos integrantes del servicio secreto le cuesta una lana más al contribuyente de allá. Skype a Ileana Rodríguez, directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey Campus, Ciudad de México. Ileana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cero, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias por tomar la comunicación. En algunos medios, en las últimas horas, vi algunos titulares como el de Trump le pegó a la comunidad latina en donde más le duele. Con este programa, con DACA, ¿qué opinas? Bueno, es congruente el discurso que había manejado durante su campaña. Sin embargo, ha trasladado la problemática al Congreso, lo cual va a ser muy interesante, porque si consideramos que hay elecciones en 2018 intermedias también, lo que vamos a observar es que el actual Congreso tiene la oportunidad de generar una ley que le dé pauta a esta acción diferida para aquellos niños llegados a los Estados Unidos sin documentos, que permita su regularización y les dé una estabilidad. Le está trasladando el problema al Congreso y tendrán 6 meses para pasar o no este tipo de iniciativas. Esto le puede generar votos a su favor en la renovación del Congreso durante las próximas elecciones intermedias en el 2018. ¿Qué otros factores consideras importantes para que el Congreso decida apoyar a estos miles de jóvenes? Bueno, si consideramos que prácticamente se cuantifican en 800,000 los Dreamers o los que están cobijados bajo este programa, pues entonces es un poco, sería de un impacto muy negativo, no solamente para el mandatario como político, sino los impactos también económicos para Estados Unidos y por supuesto también para los estados receptores de estos jóvenes migrantes que tendrían que ser deportados. Yo lo veo improbable, yo soy optimista en que sí pasará una ley que permita la cabida de todos aquellos Dreamers que siguieron el proceso para estar bajo el decreto o el acuerdo ejecutivo del DACA con la posibilidad de renovarse cada 2 años. Es la única forma de regularizar su situación y mantenerse con estabilidad en Estados Unidos. ¿Cuáles consideras que serían algunas de las responsabilidades de América Latina si estos Dreamers regresan a su país de origen más adelante? Bueno, la responsabilidad es tener los procesos de recepción y de integración de estos Dreamers que aunque tengan, en este caso hablando de Latinoamérica, raíces de este continente, tienen que tener los procesos de recepción para que sus vidas puedan tener una oportunidad, para que tengan un futuro dentro de estos países que los quieran en retorno. Aquí ya hay países, por ejemplo México, que ya ha estado generando las posibilidades legales para recibirlos e incluso si están estudiando, poder que tengan la oportunidad de concluir sus estudios en las escuelas públicas y privadas en este país. Es decir, ya está habiendo una legislación
para poder hacer incluso la equivalencia de materias, etcétera, para que por lo menos en la parte educativa no sea un trance tan difícil cuando esto retorne en el escenario negativo que se presente. Eliana, un gusto como siempre platicar contigo, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente, buena tarde. Tradicionalmente el kimono, prenda de vestir japonés, suele tomarle a la gente mucho tiempo para vestirlo. Sin embargo, en el recién iniciado evento de moda asiática, solo demora 3 minutos para que los clientes se prueben el kimono moderno. Como usted sabe, el kimono tradicional en Japón es valioso y usted puede necesitar de 2 a 3 personas para ayudarle a usarlo. Sin embargo, con el kimono de 3 minutos, como nosotros lo llamamos, usted puede probarse el kimono de moda en 3 minutos por sí misma. Es así como los artesanos japoneses traen la artesanía a la vida cotidiana para conveniencia de la gente. Decenas de marcas y diseños japoneses asisten por primera vez al Center Stage, el evento de moda de Asia, con varias tiendas centenarias. Esperan difundir el espíritu artesano japonés en el mercado global teniendo a Hong Kong como plataforma de lanzamiento. El kimono en diseño moderno abraza tanto el estilo tradicional como el de la moda. Su precio es de alrededor de $1,000, lo cual lo hace asequible a los clientes ordinarios. Center Stage forma parte de la conmemoración del 20º aniversario del regreso de Hong Kong a la patria china. Con información de la oficina en Hong Kong, China, Noticias Xinhua.